entrevista. Desde muy temprano, 6:15 de la mañana aproximadamente, estamos informando vía redes sociales de lo que está pasando en Coronel y Talcahuano con esta protesta de pescadores. Para tener la voz oficial por parte de las autoridades se encuentra con nosotros el delegado presidencial subrogante de la región del Biobío, Humberto Toro. Delegado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo contigo. Director y jefe, es un honor para uno estar haciendo entrevistas. No, gracias. Muy amable. Me sorprendió con eso. Gracias. Delegado, oiga, desde la semana pasada que venimos informando al menos de la toma en la Dirección Zonal de Pesca. Tenemos entre medios la caballa, la sardina, la anchoveta. Hay que decir de este tema que es histórico. Yo desde que vengo reporteando que este tema viene siendo tema. Han habido acercamientos para, entre otras cosas, evitar esto que está ocurriendo, porque además se entiende las demandas, pero se entiende también la molestia de la gente. Biotren, la congestión, lo mismo en Coronel, lo mismo en Talcahuano. ¿Qué podemos hacer como análisis y fotografía a esta hora de la mañana? ¿Hay alguna reunión que se pacte, por ejemplo, con ellos, con las autoridades de pesca? Voy a partir por la segunda parte de tu pregunta. Tiene que ver precisamente en la que le preocupa a la ciudadanía hoy, que ha sido lamentablemente no la toma de carreteras desde la ruta, tanto la ruta 160 en particular, la ruta también alternativa que tenemos, la de Patagual, que no ha habido problema, hemos tenido dificultades en San Vicente, en el sector de Talcahuano. Y aquí nosotros hemos sido muy claros y lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Todo trabajador, toda organización, todo chileno tiene derecho a protestar, tiene derecho a movilizarse, tiene derecho, ¿no es cierto?, a expresar en la calle la molestia o las diferencias que tiene al respecto, digamos, a alguna situación que esté viviendo. Para eso, como gobierno, garantizamos, ¿no?, las autorizaciones pertinentes para que hagan esas movilizaciones. Y por lo tanto, si hubieran pedido permiso para movilizarse, para pasar por nuestra ruta o pasar por nuestras calles o pasar por nuestras plazas, la habrían tenido. Lo que no vamos a permitir es el derecho, ¿no es cierto?, de las personas que necesitan movilidad. Estamos viendo imágenes precisamente que grafican. Y por tanto, en el derecho a movilidad, exactamente. Entonces, el derecho a movilidad, que es donde la gente tiene que movilizarse al trabajo, las personas que van al hospital, los que van a estudiar, los que se movilizan, que son millones de personas en nuestra región, en particular en las rutas que precisamente estaban tomadas, nosotros tenemos que garantizarlas también. Y por tanto, el derecho a movilizarse frente a una situación que le aqueja a un determinado grupo social no puede impedir, ¿no es cierto?, que el derecho de millones de otras personas se puedan mover. ¿Y eso en qué se va a traducir? ¿En alguna acción legal? Se va a traducir, efectivamente. Primero, en términos de que estuvimos muy bien coordinados con Carabineros, a quienes felicito porque han hecho un gran trabajo durante el transcurso de la madrugada para garantizar precisamente, ¿no es cierto?, que las personas puedan pasar. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos ya instruido a la unidad jurídica de la DPR para que evalúe la presentación de una querella contra aquellos que resulten detenidos producto, digamos, de esta movilización, ¿no?, que hicieron en la ruta con el corte de tránsito, o también, ¿no es cierto?, aquellos instigadores que convocaron este tipo de movilización. Cuando hay diálogo para que efectivamente se pueda concurrir a buscar soluciones, y si no se encuentran las soluciones inmediatas, también se garantiza el derecho a las movilizaciones en el marco de lo que el derecho permite. Lo que no vamos a permitir es que efectivamente eso nos prohíba y no garantice la movilidad del resto de los chilenos. Y eso nos va a ser muy claro con cualquier tipo de organización. Eso ya está definido. Está definido. Nosotros vamos a garantizar por sobre todo el derecho a la movilidad de los chilenos y las chilenas. Y eso es sumamente relevante e importante para nosotros. Delegado, vamos con el tema de la extracción. Sardina, choveta, qué decir lo que está pasando con la merluza. Este es un tema país en este sentido. ¿Cómo trabajamos en lo que se llama sustentabilidad? A ver, hay que partir de la base, digamos, que estamos viendo situaciones complejas respecto a la pesquería. O sea, hay un recurso hoy día económico en el país, y no solamente en el país, sino que en el mundo, que tiene que ver con la pesquería. Tanto lo que ha ocurrido con el Niño, ahora se nos viene la Niña, el aumento, ¿no es cierto?, gradual de la temperatura en los mares está generando situaciones muy complejas que tenemos que analizar en profundidad, y es lo que hemos estado haciendo como gobierno, siendo muy responsables para evaluar. Primero, el concepto, ¿no es cierto?, de lo que tú señalas, la sostenibilidad de un recurso que es fundamental, ¿no es cierto?, para la economía del país, y es fundamental, digamos, para los pescadores que viven fundamentalmente de este tipo de trabajo. Pero al mismo tiempo tenemos que garantizar la permanencia, la continuidad, digamos, de un, ¿no es cierto?, de un recurso como es la pesquería, entendiendo que Chile es forestal, es minero y, ¿no es cierto?, y fundamentalmente también pesquero y además, digamos, de la agricultura. Por tanto, es una vocación productiva del territorio que tenemos que garantizar. Y en ese sentido, ¿cómo están trabajando los artesanales, los industriales con el aparato gubernamental, el marco en definitiva? Bueno, entre medio está el anuncio de la nueva ley de pesca que hizo el presidente Boric, que generó una serie de cuestionamientos a favor y en contra. Exactamente, por eso es que el presidente del gobierno presentó, ¿no es cierto?, esta iniciativa de ley que permite efectivamente garantizar de mejor manera una discusión más compartida entre todas las partes para llegar a una opinión conjunta y llegar precisamente a una ley que favorezca a todos y a todas.
Eso es sumamente relevante para nosotros. La anterior ley era una ley que los pescadores artesanales en particular la sentían fundamentalmente como una ley restrictiva, que no les permitía a ellos desarrollarse, que no les permitía una pesquería y garantizaba a un solo sector de la productividad pesquera, ¿no es cierto?, le garantizaba la pesca. Y por tanto esta nueva ley lo que busca precisamente de manera más compartida, en un diálogo compartido, en una búsqueda compartida de esas soluciones que permita que efectivamente se garantice que todas las partes se vean beneficiadas. Y en ese sentido, ¿cómo califica la reacción de los industriales del biobío? Una vez que el presidente Boric anunció esto en cadena nacional, las reacciones fueron bastante críticas por parte de los industriales del biobío, y lo mismo, ¿cómo evaluó también la perspectiva del otro lado de los artesanales? En este caso pongo en la mesa a la FEREPA de la región del biobío. Por eso es muy importante relevar una cosa. La mayor crítica que tenían los pescadores artesanales con respecto a la anterior ley es que nunca fueron escuchados. Lo que nosotros estamos garantizando es que los pescadores artesanales ingresen, sean escuchados, sean parte del proceso, pero también garantizando, ¿no?, que el actor industrial sea parte también de ese proceso. Es la búsqueda comunitaria, entendiendo ambas partes que están en conflicto, pero también nosotros como gobierno y todo el Estado en Chile, compartiendo que estamos hablando y concordando sobre un recurso que está escaseando, sobre un recurso que está en crisis, sobre un recurso que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su sostenibilidad precisamente está permeable. Y por tanto hay que pararse sobre la mesa, todos los actores, para entender primero ese precepto. Es un recurso agotable, es un recurso en crisis. Y por lo tanto, ¿cómo se establecen? Por lo tanto, emparejando la cancha en función de la pesquería, como todas las partes se ponen de acuerdo para garantizar trabajo, garantizar, ¿no es cierto?, que se pueda pescar, pero al mismo tiempo garantizar esa sustentabilidad es muy relevante. Y delegado, aquí en este panorama, ¿quién no quiere escuchar? ¿Quién es? Yo creo que el problema, yo dije una vez una frase que dice que el diálogo sin escucha activa del Estado lleva siempre al fracaso. Aquí en este caso, el diálogo entre todas las partes, sin escucha activa, de escuchar de que lo que está pasando con el recurso es grave, entonces lo que tiene que buscarse sobre la mesa es cómo compartimos ese escaso recurso que está en riesgo para que darle sostenibilidad, darle tiempo para que se desarrolle y al mismo tiempo garantizar pesca que permita mantener la economía, ¿no es cierto?, del país en materia pesquera y permita la economía a los trabajadores y a las empresas. Y eso no está ocurriendo hoy. Yo tengo la impresión de que cuando la discusión ingresa sobre la base de quién pesca más o quién tiene más derechos sobre la pesca, sin pensar primero cuál es el derecho natural de la pesquería en su globalidad, ese es a mi juicio es el primer principio virtuoso que tiene que ponerse de acuerdo. Hay que concordar un principio de acuerdo, un principio valórico, le llamaría yo. Un principio valórico es, la pesquería está en crisis, el recurso marítimo está en crisis, distintos tipos de pesquería están en crisis. Primer punto de esa ley, ¿no?, debería ser garantizar precisamente, ¿no?, la sostenibilidad del recurso marítimo en cuanto a especie. El segundo punto debería ser sostenibilidad y sustentabilidad para ver cuánto se pesca, ¿no? Tercero, de cuánto pesca uno, cuánto pesca el otro, de tal manera que eso sea como el primer precepto, los primeros 3 preceptos para luego discutir cuánto te toca a ti, cuánto te toca a tú, de lo que es posible pescar. Pongamos el límite de pesca y luego digamos cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí, de tal manera que podamos mantener un equilibrio en que todas las partes vivan de la economía pesquera en el país. Delegado, 9:30, estamos por entregar la edición de MTV Noticias, pero no puedo no preguntarle. El tema Huachipato, hay una serie de movilizaciones, aún en desarrollo, se espera lo que pueda pasar en septiembre o antes de esa época, reunión acá y en Santiago, y hay bastante crítica a la labor de la Comisión Antidistorsiones, el plazo y a la actuación del ministro de Economía, Grau, en particular con respecto a esta temática. ¿Cómo recibe, cómo desglosa a esta altura cuando el tema se torna cada día más complejo? Como gobierno hemos sido muy claros. Se han buscado todas las fórmulas, hay una disposición sobre la mesa, el ministro ha sido muy claro. Pero el tema de su solución no depende solo del gobierno, depende efectivamente de lo que evalúa esta comisión. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser muy respetuosos de ese proceso, que garantice efectivamente, fundamentalmente, ¿no?, la sostenibilidad también, ¿no es cierto?, respecto a una industria que está en situación de crisis. Y por lo tanto, como gobierno, insistimos, hemos puesto todo sobre la mesa. Es más, en la comisión lo ha dicho muy claramente el ministro, que los votos del gobierno respecto, digamos, a la solicitud que estaba haciéndose en Huachipato, se garantizaron esos votos, pero evidentemente es una discusión también técnica, ¿no? Y por lo tanto hay actores técnicos que señalan, digamos, los inconvenientes, los riesgos de una medida como esa para la economía del país. Y por lo tanto uno tiene que escuchar también esos riesgos técnicos, por lo tanto sobre esa función buscar la mejor fórmula que permita efectivamente garantizar la continuidad de la empresa, pero por otro lado también mantener
equilibrios macroeconómicos del país que no nos permita, por un lado, resolver una situación y nos genere una complejidad en otra. Y en eso hay que ser muy cuidadoso y el gobierno, a pesar de ser muy cuidadoso en eso y a pesar de, digamos, que pone sobre la mesa esos riesgos, ha estado con la voluntad y sigue con la voluntad de la disposición de que efectivamente debemos buscar todos los caminos que nos permitan concurrir a ayudar a resolver la situación crítica que está viviendo Huachipato y en particular porque nos preocupa las cosas, la economía de la región, que es una economía que está basada sobre la industrialización, y en segundo lugar en el tema de, en particular, y lo más principal es también, ¿no es cierto?, la situación de las familias y los trabajadores que están en riesgo, digamos, de perder sus fuentes laborales. Por lo tanto, esas dos preocupaciones están muy latentes en nosotros como gobierno y es por eso que hemos buscado todo tipo de soluciones, pero las soluciones en el marco de lo que sea sostenible desde el punto de vista político, técnico y económico. Y eso, digamos, requiere mucha afinidad y por eso estamos esperando que la Huachipato haga, ¿no es cierto?, su apelación. Tenemos entendido que ayer no había ingresado todavía la apelación, esperamos que se haga durante el transcurso de hoy día, de tal manera que la comisión ya pueda entrar al debate nuevamente sobre lo solicitado por parte de Huachipato en su apelación. Bien, delegado Humberto Toro, gracias por estar con nosotros en esta edición AMTV Noticias. Vamos a seguir pendientes de lo que está ocurriendo en Talcahuano, Coronel, y de lo que está pasando en Huachipato. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, muchas gracias.